y además esta tertulia que es la de todos ustedes. Según el diccionario de la Real Academia, edadismo es la discriminación por razón de edad, especialmente en personas mayores o ancianas. También se puede dar en gente más joven. Pero aquí hoy vamos a tratar el tema del edadismo desde el punto de vista de la discriminación, si la hay o no la hay en este país, a las personas mayores. Hola Ana, Norberto. Hola. 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 José Ángel, Belén. Vamos a escuchar, si os parece, antes de empezar a Mariana, a ver qué nos dice ella, porque a veces pues, da pie también a nuestra conversación posterior o a nuestro debate posterior. Así que Mariana, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Hoy ponemos el foco en una cuestión que nos interpela como sociedad. ¿Convivimos realmente entre generaciones o vivimos separados por muros invisibles? Los mayores representan experiencia, memoria y valores. Los jóvenes, impulso, innovación y futuro. Pero ¿hasta qué punto dialogan estos dos mundos? ¿Se facilita la interacción o se levantan fronteras en el trabajo, en la vida social o incluso ante la administración? Lo cierto es que cada vez son más las voces que denuncian un doble rasero. Un país que presume de longevidad, pero que a menudo margina a quienes ya tienen más años, que valora la juventud, pero no siempre el reconocimiento que la precede. Esta noche analizamos si vivimos en una sociedad íntegra o que discrimina por edad, porque al final no se trata solo de jóvenes o mayores, sino del tipo de convivencia que queremos entre todos. Un saludo, hasta el próximo día. Otro saludo para ti, Marian, gracias. Bueno, pues decía Marian que los mayores significan experiencia, memoria y valores, pero hay diálogo entre generaciones diferentes, apuntaba. ¿Convivimos entre generaciones o vivimos separados? O en generaciones separadas. Esto preguntaba Marian. Era una pregunta que yo creo que nos lanzaba a nosotros. ¿Convivimos entre generaciones o vivimos separados? Creo que vivimos separados. Me parece súper interesante la reflexión que hace y me parece precioso la descripción que hace de la gente, de los valores de la gente mayor. Yo creo que vivimos separados y se tiende a la convivencia separada. O sea, la manera de relacionarnos, la brecha digital es evidente según la edad en la que me incluyo. Con lo cual ahí ya es un camino en el que no estamos en la misma vía de comunicación. Y luego en el vivir diario yo creo que cada vez estamos de manera más individualista. O sea, se desea independizarse de los padres y si tienes abuelos y tienen algún malestar, pues tienes a buscar una ayuda externa, normalmente por cuestiones de trabajo, de organización o porque a lo mejor no cogen en casa. Una serie de circunstancias que llevan a estar en compartimentos estancos. Los jóvenes se van, los de mediana edad estamos trabajando, los mayores están en otros sitios. Sí creo que hay esa división y creo que no se trabaja tampoco, aunque de manera aislada pueda haber iniciativas que ya nos contarás, creo que no se trabaja en esa comunidad conjunta, porque al final estamos todos juntos, pero vivimos de manera separada. Tienes razón, María. Preguntaba ella si había diálogo entre generaciones y la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que de cada 2 personas, una sufre edadismo. Sí, eso es una realidad aplastante y es una realidad invisible por otra parte, porque el problema está en que primero partimos de que cada día hay más gente mayor, es decir, tenemos que tener en cuenta de que en el 2030 vamos a ser 1 de cada 3 ciudadanos españoles mayores de 65 años, esos son números. Vamos a ser más longevos, es decir, que vamos a vivir más años, vamos a ser el país más longevo del mundo, es decir, se va a llegar a los 100 años muchas personas, y entonces eso implica una forma de vivir totalmente distinta, lo que tú dices, aislada de alguna forma, ¿no? Pero ya el problema ya no solo que afecta a la gente mayor a partir de la jubilación, que es cuando teóricamente se entendía que éramos personas mayores, sino que ya es previo antes el problema del edadismo, de la discriminación, y está previo a esa jubilación.
Está pasando actualmente en España, y bueno, en muchos más países, pero como nos afecta a España, hablando en España, tenemos una lacra, porque yo llamo lacra en el tema del edadismo laboral. Es decir, tenemos unos números aplastantes. Estamos hablando de que de la gente que está actualmente apuntada al paro, el 68% de las personas, son mayores de 45 años. La economía plateada, que es la economía que estudia el tema de los mayores, empieza a los 55. Precisamente se bajó a 55 precisamente por el problema del edadismo laboral, porque ahí ya es gravísimo, porque es más del 50% de la población que está en desempleo no tiene empleo, es de larga duración, es decir, la mitad de esos que están en el empleo no tienen esperanzas de lograr más puestos de trabajo. Oye, José Ángel, ¿con qué criterio determinan que uno ya empieza a ser viejo a los 55 años? ¿Qué criterios siguen? También una persona de 55 años me parece todavía hoy día que la longevidad está como está. Me parece increíble que a los 55 años se le llame a una persona ya vieja. El problema está... Con la esperanza de vida que hay hoy día. Esto hace 2 siglos igual sí. Y a los 60. Y a los 70. Y claro. Y a los el 70 problema es que chocan las ideas. Por eso te digo que qué criterios se está pensando de que tenemos que jubilarnos con más edad, pero a la vez está desapareciendo el trabajo precisamente en esa edad. Pues no, son políticas fundamentalmente de empresas. Es decir, no, lo de considerar bueno, pues te consideran automáticamente porque... ¿Pero qué criterio sigue? ¿Porque te bajan las hormonas? ¿Por qué? Criterios económicos, criterios de brechas tecnológicas, criterios sociales, planificaciones de programaciones nuevas en empresas. Prejuicios que parten de estereotipos. Pero son todos estereotipos, pero son los que marcan ese edadismo. Pues muy mal. Son los que están incluidos. Pero es que el problema está que... Los tantos tenemos que luchar porque esto no es así. Claro, el problema está, pero el problema realmente es que no se lucha contra eso. Porque el edadismo más grave es el autoinfligido. Sí, nosotros mismos no nos reconocemos. Bueno, también el institucional está bien, bueno, pero... todos tienen su rasero. Iremos analizando, iremos hablando de ellos. Pero para mí el más grave es el autoinfligido. El autoinfligido es que nosotros yo creo que desde que somos pequeños, ya se nos inculca que que a una edad ya se es viejo, ya se es incapaz de cuidarse por uno mismo. Entonces lo que tú dices, ya te autoinfliges porque... hay cosas que dices, no, yo a mi edad, ¿cómo voy a hacer esto? A mi edad, ¿cómo por la sociedad? Pero el autoinfligido, el problema más grave es que no reclamas. Si no te reconoces mayor, no reclamas unos derechos, no reclamas tu parte de la sociedad. Entonces ese es el problema. ¿Por qué es invisible? Reclamar esos derechos que tienes que reclamar en la empresa, en las instituciones, que cambien las legislaciones, porque los 65 años de ahora no son los mismos que hace 20, 30 años. Es decir, estamos en un momento de impasse que nadie hace nada, la propia administración no hace nada porque no les interesa, porque la propia administración no les interesa. Y entonces es un momento que desgraciadamente cada vez somos más, vamos a ser muchos, porque estamos llegando a la edad de 65, los baby boom, y vamos a ser más años. Entonces el problema va a engordar. Mariano hablaba de doble rasero en este país, decía que cómo es posible que en un país que presume de longevidad hay se trata el tema con un doble rasero, y esto yo no sé si estáis de acuerdo, pero por ejemplo la Caixa, una importante institución financiera, pues creó, tiene sobre las causas, como las televisiones, no sé cuántos meses, no sé cuántas causas, y luego resulta que todos los contratos se los hacen a gente súper joven. La Caixa hizo un glosario sobre palabras sobre el edadismo, ¿no? Bueno, porque realmente lo hay, no se nos habla de otra forma. Es muy buen glosario. Pero resulta que la propia entidad, si eres mayor, no te dan financiación. Tú haces una compra, que es un caso concreto de hacer una compra y querían pagarlo en 3 veces, una compra de 1.000 y pico euros,
el establecimiento que se lo vendía pues aceptaba, vio la nómina de esta persona, dijo vale tal no sé qué, hizo todos los papeles y cuando llega al requisito de la financiera resulta que por la edad, y esto era esta, o por lo menos nos dijo que era esta entidad la empleada, o sea, les dijo que era esta entidad. Pero no es esta entidad, son todas. Son todas. Bueno, pero es lo que del doble rasero, pero esta entidad concretamente te digo que es que está siempre abogando en pro de la gente mayor, de la gente mayor, otras por lo menos no. Hablamos del doble rasero. Tiene programas para mayores de 65, claro. Tiene líneas para mayores de 65, pero de lo que le interesa. Pero si vamos a los seguros, otra entidad que también presume del tema de Mafre y que también tiene y apoya, tiene una fundación y hace, la verdad, hace muchos estudios y trabaja mucho en esa labor, pero después al final también tiene una línea, porque a ver, las entidades mayores, las empresas grandes están viendo el rasero de que los mayores somos los consumidores ideales, somos muchos, somos consumidores con unas garantías económicas y también somos muy quisquillosos. La calidad la primamos mucho más que los jóvenes, somos más fieles. Entonces están viendo, dicen, bueno, están cambiando. Somos compradores y netos. Somos votantes. Pero y eso los políticos no lo tienen tampoco muy en cuenta. Que somos una mayoría en este país. A quien les interesa, y después lo explico. Pero el Mafre es lo mismo. Vas a hacer un seguro de viaje y una persona mayor ya no te lo hace. A salir al extranjero, por ejemplo. Pues eso, entonces tenía razón María de que hay un doble rasero. Pero como eso, multitud de temas. El tema del tráfico que cada día sacan, vamos a hacer no sé qué, tal y cual. Bueno, todas esas cosas, porque son leyes que están hechas hace 30, 40 años, pensando en 65 años. De todas estas leyes hablaremos algún día también, claro, pensando en 65 años. Y ahora ya no es lo mismo. De los 65 años de ahora. Y bueno, lo de glosarios está bien porque, ¿verdad? Bien. Admitís de verdad que se les habla de otra manera a la gente mayor. Evidentemente. Bueno, o se nos habla. Hay una anécdota bueno, esto salió en prensa, de Lola Herrera, la gran actriz, que fíjate con todos los años y en los escenarios, y decía ella, hablaba un poco de esto, es que nos hablan como si fuéramos tontos. Sí, fue a un médico y una enfermera le hablaba, y ella, la señora esta, le dice, ¿y usted por qué me habla tan alto? Yo soy mayor, pero no estoy sorda. Es decir, esto es un pequeño ejemplo. Y se nos trata a veces como si fueras un niño, con lenguaje infantil, sencillo, pero escucha, es que ¿sabéis qué pasa? Que nos despersonalizan, porque nos tratan a todos como si fuéramos iguales. Y no es lo mismo la edad en unas personas que en otras. Era lo que comentaba Ana María, de que cuando contestó a la pregunta de si convivíamos o no, dijo que vivíamos en compartimentos estancos. ¿Sí? Entonces nos meten ahí dentro del compartimento, vamos todos en ese mismo grupo, independientemente de nuestras diferencias, porque también tenemos diferencias a nivel social, laboral, a nivel económico, incluso de salud, etcétera, claro, de cultural, etcétera, pero no tienen en cuenta toda esa idiosincrasia de cada uno y al final nos meten a todos en el mismo grupo y a partir de ahí generalizan. Y lo del doble rasero viene porque, como muy bien has dicho, sí que se dan cuenta de que somos unos grandes compradores, que solemos tener ya una posición económica más desahogada porque muchos somos propietarios, entre comillas, de vivienda, tenemos ya una pensión y unos ingresos estables, entonces venimos muy bien para consumir y entonces sí que están derivando un montón de productos y nos han calificado ya como un público apto, igual que han convertido a los niños también en público, al público infantil, también les dedican eso con el hecho de consumir, esto es pero no pero no, por ejemplo, para lo que él comentaba, para que nos hagamos seguro, para que nos... Pero él hablaba además del autoinfligido, que yo creo que es tal vez el peor, porque somos nosotros mismos. Porque nos lo creemos, porque como realmente es la percepción social. Incluso empezamos a excluir a los mayores de nuestro alrededor ya bien pronto, a excluirlos de la toma de decisiones, de una serie de cosas, porque como son mayores, ¿o no? Es porque incorporamos a nosotros mismos la percepción que existe socialmente de las personas mayores. Entonces, una percepción que me parece estereotipada. El problema es la percepción negativa, estereotipo pero negativa. Es decir, vemos a la vejez solo con negatividad, no la vemos en plan positivo. Y mientras que no se cambien los pensamientos y no se cambie la narrativa de vejez en negativo,
vamos a seguir, el camino es peligrosamente alarmante, ¿no? El problema es que digamos que lo mayor se relaciona con decrepitud. Entonces, cuando vinculas el ser mayor con ya eres decrépito, ahí ya, pues evidentemente lo tienes todo perdido. Tener en cuenta que cuando alguien te jubilas, te conviertes, si eres abuelo, porque también el vocabulario también existe, que hay muchas formas de viejos, no tiene más que ver las redes sociales, a la gente mayor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el término admitido más o menos es el persona mayor, generalizando, pero cuando eres abuelo, porque muchas veces eres abuelo, pero a lo mejor no es abuelo. ¿Por qué lo llamas abuelo? Muchas veces no necesariamente... No, abuelo y abuelete y carca y cosas por ahí. Cosas peores, sí. Y te dicen que estás gaga cuando no estás de acuerdo con algo que tú digas. Pero se está convirtiendo, en estos momentos... Y todas estas cosas... Sí, perdón. Sí, esos términos... No, te decía que todo esto afecta incluso a nuestra autoestima, ¿no? Claro. Es como decir que llegan a creérselo. Y problemas graves... Yo qué sé. Problemas gravísimos que está empezando a ver de enfermedades mentales por muchas afectaciones, porque ese retraimiento y ese creerte que no sirves para nada, pero a lo que está pasando habitualmente en casi todas las familias, en lo cual te jubilas, eres abuelo, y ¿qué están haciendo los abuelos? Cuidar, ¿ah? Bueno, pero eso también porque lo consiente. Sí, pero al final, ¿quién está metiendo esa mentalidad? En ese box. Solo, pues tienes tiempo. Pero estas cosas decía yo que afectan a nuestra y entonces entras en un estado, en una bola, que es tremenda. Y ya, ahora está ocurriendo en la sociedad actual, es que también tenemos nuestros padres, que también son más longevos, con lo cual siguen todavía gente que se jubila, pero que tiene sus padres. Y al final se convierten en los abuelos amuis. Pero esto es... que cuidar a las personas. Sí, pero esto sí que lo sabemos, pero esto es muy grave. Puede tener consecuencias no solo de que afecta a la autoestima, como dice Belén, sino que también esto también nos quita la capacidad a veces de beneficiarnos de cosas de las que podríamos disfrutar precisamente por ese auto que dices tú. Entonces, no sé, ¿hasta qué punto creéis que esto es grave, serio, o qué más da? Oye, somos los abueletes, los gagas. Ana. Veis que no dije ni una sola palabra, porque, a ver, cada uno tiene la edad que tiene, y entonces yo analizo cómo percibo yo el edadismo si a mí me llega de alguna forma. Y yo tengo que decir que no. Posiblemente alguien lo sufra, yo de momento no lo sufro. Lo sufre mucha gente. En el momento en el que asumí pues que hay una serie de conocimientos a los cuales me tengo que incorporar, por ejemplo, la utilización de máquinas donde funcionar con un ordenador, correos, en el banco ya no hay nadie en caja, entonces tú tienes que ir a... Yo no tengo ningún problema. Enséñame, por favor, a hacerlo. Y que me lo haga. Pero eso es no quedarte atrás. El edadismo es otra cosa, es la marginación a que se someten. Él puso unos ejemplos claros de que a partir de una edad ya las condiciones, o sea, las oportunidades laborales nada hay. Pero, por ejemplo. No, sí, yo lo entendía, entiendo lo de él. Lo que pasa es que yo me Eso es el edadismo, no el que tú te tengas que poner al día y una serie de cosas, que eso ya es por tu bien, te pones al día por estar al día. Ya, pero podrían facilitarlo. Pero por eso te digo que yo... hay una cosa que es la sociedad, que por el sistema que sea, pues avanza y tecnológicamente se van incorporando a las empresas, a los bancos, a las instituciones, todos esos conocimientos, y de repente yo no me puedo quedar así. Yo tengo que caminar con eso para saber si tengo que gestionar algo, si tengo que utilizar algo, saber cómo funciona eso. Pero ponte las condiciones físicas del hecho de que a lo mejor tengas problemas de visión o tengas problemas de oído, que es lo más habitual que hay. Pero hay que facilitar. No, pero aparte de que hay unas edades en que sí a lo mejor puedes optar a unas oportunidades, pero hay otras, a lo mejor hay una persona de 70 años que quisiera seguir trabajando, porque está intelectualmente capacitada, físicamente capacitada, y déjame que lo termine, pero hay que jubilarse por obligación, porque según qué empresas.
y tú a lo mejor querrías seguir trabajando porque piensas que es lo que sabes hacer y es lo que te da vida. Entonces, esto también es una marginación al final. Sí, bueno, ahora está cambiando eso, porque va a haber... Bueno, pues bienvenido sea, Pensar que se van trabajando para que no paguen la jubilación. Y entonces dan una serie de incentivos a que te jubiles más tarde. Pero claro, tienes que contar también, dependiendo dónde estés, que la empresa quiera contar contigo. Eso, claro. Pero aparte de eso, no, ahora funcionarios, por ejemplo. Va a haber otra ley de que vas a poder volver a incorporarte a trabajar, el que quiera, está negociando el cómo. Y seguir cobrando el porcentaje también de la pensión. Y tú que estás en estos temas mucho, bueno, ellos también si quieren decir algo, la interrelación entre generaciones. Esa es la clave. Para cambiar la sociedad, sobre todo para cambiar el tema laboral, está la clave en la interrelacional, es decir, en crear equipos de gente joven y gente mayor. Las empresas grandes están empezando a darse cuenta de que han cometido un error de echar a la gente mayor, por experiencia, y ahora se están dando cuenta de que necesitan esa. Además se están dando cuenta con la doble ironía, en el sentido de que están necesitando preparar productos y servicios para la gente mayor, porque es la gente potencial, lo que decíamos, los potenciales consumidores, y no tienen gente, porque claro, ¿quién prepara esos productos? ¿Quién hace la campaña? ¿Quién hace? ¿Un chaval de 30 años? Pues entonces al final se están dando cuenta de que relacionarte, entonces, pero es una brecha pequeñita. Claro, es que hace un tiempo, José. Es una brecha pequeña. Es que hubo un momento, y sigue habiendo, en el que se echaba a la gente simplemente por tener una... No, y hace un tiempo en las empresas había gente con experiencia, pues evidentemente la experiencia la da la edad, gente mayor, y entraba gente joven y estaban en unos puestos de aprender con esas personas mayores. Es que ahora todos quieren entrar de directores generales y echar a los que hay. O sea, es una cosa que los quieren echar por el tema económico, porque claro, cuando una persona llevaba 30 años en la empresa, la antigüedad que le pagaban era muy considerable, entonces les valía más tener 3 chicos jóvenes allí que no les pagaban antigüedad ni nada, no les hacían contrato indefinido, que bueno, otra cosa que ha modificado afortunadamente, pero era muy interesante el que empezaban echando era el que más tiempo llevaba en la empresa, que era el que más dinero le costaba, y en lugar de considerarlo como un plus para la empresa, tener una persona formada con capacidad para preparar a otros, etcétera, pues era un tema económico. Aquí al final lo que prima es el dinero, y si miran para nosotros con cierta edad es por un tema de que les interesa económicamente. Si nos dan ciertos incentivos como lo de poder volver al mundo laboral, no es porque consideren, es porque económicamente les parece mucho más rentable que estar pagando todas las pensiones que van a tener que pagar a la generación del baby boom. Pero al dato del, y vuelvo a insistir, al autoinfligido, daros cuenta que si ese 58% de gente parada, de 6 de cada 10, de 6 de cada 10 personas mayores, reclamasen sus derechos, reclamasen de verdad, tendría que haber aquí salir a la calle, un movimiento, y no se ve nada. ¿Por qué? Porque cada uno estamos, es decir, no reconocemos, nos autoculpamos incluso. No, es decir, hay gente que se prepara, hay gente que busca, hay mucha gente que está buscando la alternativa de emprender con 50 y tantos años, con 60 años. Hay gente que igual no tiene otra alternativa. Claro. Pero claro, es un emprendimiento también con trampa, porque es un emprendimiento obligado, de alguna forma, y sabemos que todas las estadísticas de emprender tampoco son positivas. Sabemos que de cada 10, aproximadamente un 7%, 7 tiende al fracaso. Bien, es claro de que el emprendimiento de mayores, ese porcentaje de fallo baja al 4 y al 5%. Con lo cual quiere decir que ese emprendedor es consciente de lo que hace y de cómo es y de lo que tal. Pero todo va en contra, de alguna forma, porque el tema está en el abandono de la administración. La administración, a estos parados mayores de 45 y 55%, no los llama parados de 45 años, los llama parados de larga duración. Vosotros sabríais, cuando salen las estadísticas del paro, el paro juvenil, el paro de tal, el paro de larga duración, no lo llama como es, el paro de mayores de 45 años. Oye, y viviendas baratas para jóvenes de menos de 30 años, claro, como si no hubiera gente necesitada a los 50 y a los 60. Claro, o sea, es una discriminación social en toda regla esto del edadismo. Y eso está por enfermedades mentales.
Divorcios. Cada vez hay más divorcios de gente mayor. Cada vez el porcentaje de gente que se separa mayor. Sí. Antes, antiguamente, que si separase nuestros abuelos era como rarísimo. Bueno, nuestros abuelos ni a los 50 ni a los 25, ¿eh? Sí, Porque pero bueno, ahora empezamos porque no había divorcio. Pero ahora... Mira, te iba a decir, me chirría, y yo creo que está en la cabeza de todos, emprendimiento y gente mayor. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos esa mentalidad o esa foto exacto. de emprender con alguien joven. Que sea joven. Y porque no Pero- tenemos esa Otra educación. vez. Y es que hay discriminación institucional, porque todas las ayudas para esos emprendimientos son para los sí, jóvenes. Sí, pero porque la foto la tenemos así, porque nos vendieron emprender joven. Gente joven. Ser No, joven pero para es emprender. que hay otro problema que creo que él no ha mencionado, que efectivamente se emprende siendo mayor, pero mucha gente emprende para poder continuar pagando la seguridad social y que luego no le pase lo de la pensión de jubilación también, ¿eh? Sí, Es pero- como un mecanismo que tienen de decir, mira, aguanto 4 o 5 años aquí dado Bueno, de alta. El edadismo interviene en todos los aspectos de nuestra Todos, vida. todos. Yo voy a frivolizar un poco porque os veo muy serios, además que os metéis en el terreno del trabajo, que será otro tema. Y es que incluyen en el edadismo hasta el sexo, queridos. Dicen que una sí. persona a partir Claro. de no sé qué edad, pues ya, oye, ya no puede tener sexo, ya no tiene apetencia sexual. A ver, vosotros que sois mayores, pringaos. ¿Qué? ¿Eso es verdad? ¿O es edadismo puro y duro? Eso dependerá No, si ¿sabes? tienes compañía o no tienes. No, O cuidado. gana de buscarla. Gana de buscarla. Claro. Es ¿Por decir, qué no? pero Claro. ¿dónde? La gente mayor son los más bailones del Claro. mundo. Los Si más somos unos Hablamos de disfrutadores. sexo, no de baile. pero, es decir, en todas las ciudades Sí. hay el típico, hay el sitio, la discoteca Sí, o el el pub. desguace, no el lo llaman desguace. el Me salía la palabra, Y en las- es desguace. peyorativo. Y en los Peyorativo. pueblos de vacaciones del inserso. Bueno, esa es Pero lo otra. del baile tiene razón. No sé si recordáis, no hace mucho tiempo salió en prensa una discoteca, no sé si era por Levante o por Andalucía, por Levante, no me acuerdo, que el dueño de la discoteca tenía allí un panfleto, tú lo recuerdas, ¿no?, prohibiendo a las personas mayores. Entonces entraron unas señoras que iban de fiesta, unas señoras de 60 y tantos años o lo que sea, salieron de cumpleaños o lo que fuera, entraron en esa discoteca y las invitó a salir. Sí. El dueño, sí, sí, Donde haya portero, Una discriminación. donde haya porteros de pubs, De de discoteca. No discotecas, te dejan entrar con cierta edad. pues depende. Depende, A ver, sí, igual depende. que no deja tampoco al chaval, o porque lleva zapatillas o porque lleva no sé qué. Bueno, pero hablamos Pero de edadismo. igual, no, ya, Sí. pero que el argumento puede ser el mismo, ¿entiendes? Entonces pero- el problema está en lo que tú decías, ligar, porque para tener sexo que- lo primero hay que tal. El problema está en que son guetos los que se producen. Hay que ir a sitios, tal, igual que a bailar en centros mayores, igual que hacer deporte, lo mismo, ¿dónde? Lo mismo. Lo Y la mismo. foto es la misma. Y la foto es, Es- ¿cómo va a tener sexo alguien mayor? Claro. ¿Cómo va a hacer deporte alguien mayor? Claro. Sí, vale, lo del sexo no lo vemos. Y ves a El muchos deporte- señor mayor en El gimnasios, deporte se ve. ¿Eh? Y señoras. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Correteando, ahora que hay maratones casi todos los fines de Claro. semana por todos los lados, se ve. Pero tú vas a un mucha gente gimnasio, mayor. Pero lo que tú dices no es la imagen, no es la foto. No, no es la foto, pero pero la tú vas a un realidad es gimnasio- tozuda, la realidad es que sí. vas a un gimnasio de los de ahora, modernos, de no sé qué, que son súper preparados, pero no tienen ninguna zona preparada para los mayores. Las oportunidades que están perdiendo las empresas, las oportunidades que se están perdiendo. Porque si tú ofreces, es decir, nosotros no es que nos discriminen, necesitamos productos y servicios adaptados, Específico. específicos, algunos. bueno, de todo tipo. Volvemos a decir De que no todo toda tipo, la- todo- de todo todos- tipo. todos envejecemos No es de la una misma manera. discriminación, pero si a mí me dan unos productos de la alimentación en Francia, en los supermercados ya hay lineales con productos para mayores. Bueno, Porque ellos a ver, llevan que hay que muchos terminar, años. hay que terminar. Y- Termina eso, no, porque que es por que eso digo nos que están diciendo no hace rato, no es ¿eh? una cuestión de tema, es una cuestión de sociedad. Yo, para terminar, quería que, a ver, si alguno da una solución, que ¿creéis que el edadismo menos Norberto, Sí. que él vive al margen de esas cosas, creéis que el edadismo está presente, ¿no? Y si está presente, y tú decías que no nos revelamos, ¿qué habría que hacer? Así cortito, porque tenemos que terminar, cada uno decís algo. Si creéis que realmente existe o es una leyenda urbana, y si existe, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O qué tendría que hacer la sociedad, las administraciones, o quien tuviera que hacerlo? Bueno, pues para que pudiésemos interactuar, interrelacionarnos,
convivir, como decía Marian, con diálogo y sin guetos, como... Yo creo que ya se está decían. haciendo, se está motivando a la gente desde los centros de salud, se está diciendo que la gente participe en asociaciones, en actividades, en viajes. Ya no hay la señora de la toquilla que se queda en casa. Pero- Casi todas las señoras... Pero en viajes para mayores. Claro, eso es lo que iba a decir, Claro, era lo que iba a claro, puntualizar. todo, En oye, guetos, todo, como él las decía. asociaciones. ¿El inserso qué es el Claro. inserso? El inserso van a partir de cierta edad, porque no lo hacen abierto Claro. a que vayan jóvenes Yo creo que bueno. no se pide abierto ahora, perdonar, pero ahora cuando hay promociones a partir de los 60 y no es el inserso, sino determinadas compañías X que salen a veces en prensa en determinado transporte, dice a partir de 60 años. Yo creo que no es Pues la ya imagen de están en- venidor. eso ya, Un a dato. partir de una cierta edad tú vas a ir con gente de tu edad, vas al compartimento estanco, no es de lo que Claro, estamos Hombre, a partir hablando. de los 60 Claro. años Bueno, que hay una pero- promoción, yo no veo pero- tan estanco. Y os digo una cosa, yo no sé si me apetecería a lo mejor viajar. De 60 años, por eso. Claro, que no tendría problema, pero que, por ejemplo, pues a lo mejor con gente de 18... Bueno, pero no te pondrían en el compartimento estanco que acaba De hecho- nombrar Belén. Lo eliges tú y lo que elijas tú, estupendo. Pero no hablamos de eso, hablamos de la marginación por edad. La marginación que parte de la sociedad, que parte de los No. estamentos públicos. Yo ¿O no? creo que ¿O no hablamos de participamos. esto? Parte de la familia. Es que igual no parte de- entendemos bien lo que es el edadismo, ¿eh? Sí, El miedo es la por edad. discriminación, Sí. pero yo entiendo de que el problema está tan calado en nosotros, en la sociedad y en nosotros mismos. Lo de la automarginación. Ese es el gran problema. Entonces, trabajar, eso hay que empezar a trabajarlo pues desde la educación. Yo creo que siempre... Y a nivel personal. A Y nivel que- personal. claro, y si no te, a y si nivel te- personal. y si te apetece más estar con gente de tu edad porque tienes unas afinidades, una serie de cosas, maravilloso, pero Y que no te empezar- obliguen. Y empezar a reclamar los derechos de que hay que reclamar. Empezar a exigir que no haya esas discriminaciones, pero que a partir propiamente tú, de tu familia, es decir, el primero que te tienes que dar cuenta de todo y aprender eres tú. Después, a partir de ahí, expandirlo a tu familia. Pero a para tus cercanos. exigir, José Ángel, tendría que haber movimientos ciudadanos. No, claro, pero Porque bueno, uno, aquí uno por sí solo es uno, complicado. ¿eh? está claro, pero que los ejemplos están. Hay cantidad de asociaciones de gente mayor, con centros en centros mayor, pero daros cuenta es que están manipulados, es decir, están en guetos. ¿Para qué? Hacer actividades, hacer no sé qué, pero no los saques de ahí. Y esos son los que utilizan políticamente. Esos son los que dicen, no, vamos a dejar el IPC, tal. Son políticas determinadas, pero a ese colectivo. Porque es ese colectivo que está, de alguna forma, socializado, pero en esos estamentos. Pero no se salen de esos estamentos. Bueno, pues que hay que normalizar esto de que la gente de una edad pueda tener oportunidades como otros de menos edad, ¿verdad que sí? Y eso, amigos de Hola Tantos, solo lo podemos conseguir pues nosotros, los que queremos que eso ocurra, porque los demás no lo van a hacer por nosotros. Y no estoy incitando a la rebelión, pero que si queremos algo tenemos que luchar por ello, eso ayer, hoy, mañana y el siglo pasado. Bueno, chicos, pues ¿qué? ¿Cómo os habéis quedado con esto del edadismo que Bien, ya que él vive yo, en el país de la mermelada? yo bastante bien, porque yo no lo siento, pero tú me preguntas cómo me siento, pues yo me siento bien con él, Pues tú te porque sientes. no noto el edadismo, no lo noto. No lo notas, porque vives en tu mundo, qué suerte. Sí. Maravilloso. No, de verdad, ¿eh? De verdad, qué suerte. ¿Vosotros? A ver, yo sí que noto el edadismo y yo creo que la solución tiene que venir a nivel institucional, porque el problema es que está metido en todas las instituciones sociales. Entonces, tenemos que poner la solución ya desde a nivel político y a nivel de la administración y a nivel de todo lo que es la institución social. A mí me parece que es importante visibilizar que efectivamente la gente pues va a llegar a los 90, a los 100 años y buscar calidad de vida en esos años y buscar voz y voto y gente que sume. O sea, vale que no nos interrelacionemos con los jóvenes, pero darnos un puesto a la gente que vamos siendo mayor, pero un puesto igual de importante Exacto, que cuando uno exacto. tiene una edad más joven o mediana edad. Siempre que estés capacitado para ello, no hay por qué marginar, ¿verdad?
Efectivamente, mira, ahí el presidente de los Estados Unidos, la pilísima de años que tiene, que ya no recuerdo si son 80-81, y uno puede llegar a ser presidente y seguir gestionando la mitad del mundo. Pues eso, presidentes no queremos ser, pero lo otro sí. Así que hasta la semana que viene. Es que tengo que cortar porque si no se me embalan y estamos aquí hasta el juicio final. Los esperamos ahí, la próxima semana.